Entonces, página 23, el primer elemento que nos pide que conectemos es este de aquí, una resistencia de 100 kilos. Y si lo notan, si ponen un poquito más de atención, aquí es donde tenemos el positivo de la fuente. Entonces, entra por aquí el positivo, luego esta de 100 se une con el LDR y aquí tenemos el negativo de la fuente. Va, me voy a ir adelantando, digo, son únicamente dos componentes, creo que ya los deben de tener por ahí. Aquí tengo mi resistencia de 100 y después tengo mi LDR. Déjenme la recorro aquí para que este pueda quedar aquí, así. Se fijan, estos dos están unidos entre sí, ¿no? Es lo que nos dice el diagrama, que el LDR y la resistencia se unan. Esta práctica la vamos a hacer con un voltaje de 12 volts. Ambas. Ambos cuadros, tanto desarrollo A como el desarrollo B. Va, entonces yo tengo mi resistencia de 100 kilos y mi LDR. Después me dice que por donde está la resistencia de 100 kilos voy a tener mi positivo. Entonces voy a borrar esto para que no me esté causando aquí, para que no me esté haciendo mosca. Ojo, antes de conectar el circuito, asegúrense de que su fuente les está dando el voltaje de la práctica. En este caso son 12 volts, ¿sale? Entonces, yo aquí conecto el positivo a la resistencia, que es el primer elemento que me está pidiendo. Y me dice, aquí voy a hacer un pequeño puente, nada más para que se aprecie, que por donde está el LDR vamos a conectar el negativo. Yo lo estoy poniendo aquí en el 20 para que conecte con el LDR. Y listo. Esto y esto es lo mismo. ¿Ya lo tienen? Me regreso para acá para que lo vean. Ya, profe. Va. Entonces le voy a dar play. Entonces aquí tengo mis 12 volts y me dice que mi circuito me está consumiendo 42.9 microamperes. ¿Va? Pero me dice en esta parte de aquí, donde está el out, me dice en donde se juntan estos dos, vamos a conectar el cable positivo del multímetro y el cable negativo del multímetro va a ir conectado a tierra. Eso es lo que quiere decir. A eso se le llama un voltaje de referencia. Entonces, el positivo va a ir en este punto, que es donde se unen los dos elementos, y el negativo va a ir a tierra. O sea que ustedes deberían de tener algo como esto. Entonces le voy a dar play. Y aquí me dice que tengo 7.7 volts. Pero observen el manual. Me pregunta cuál es el voltaje mínimo y cuál es el voltaje máximo. Si lo notamos, pues esta resistencia no la puedo variar, pero esta sí. Si yo le aumento aquí con luz, mi resistencia disminuye o aumenta. El voltaje mínimo que me da es 60.5 milivolts. Entonces eso es lo que yo voy a anotar aquí. Y ahora le voy a quitar la luz y me dice que tengo 7.7 volts.
Ese sería mi voltaje mínimo y mi voltaje máximo. Platíquenme cómo les fue a ustedes. Si vamos bien o me regreso, ¿eh? Si hay alguna duda, háganmela saber, por favor. ¿Quieren que me mantenga ahí o lo cambiamos a la parte del circuito? Ah, ahí está bien, profe. Ok, va, los espero, ¿eh? Profe, a mí me da 6.30 ¿Como máximo o como mínimo? como máximo, o sea, con cinta, el fotorresistor, Ah, con sin luz. sin luz, Y con luz. con luz, me da cero. Ok, ok, ok. A ver, vamos viendo los demás. No, me da cero, cero punto, digo, punto cero uno con luz. Estoy utilizando una lámpara. Sí, sí lo veo. Punto 0,1. Sí, Entonces te está dando 10 milivolts. 10 milivolts, así es. Ok, bien, 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 bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo nos fue? Voy haciendo el otro, profe. Sí, 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 adelante. Digo, si no comentan los demás, voy a dar por entendido que ya lo están haciendo. Entonces, si quieres, vamos haciendo el otro, Juan. Ok.
En el otro, ¿qué es lo que va a cambiar? Únicamente la posición de los elementos. Si lo notan, ahora me pide que coloque primero el LDR y después la resistencia. Vamos haciéndolo. No debería de tomar más de un minuto. Ahí lo tengo ya y únicamente lo que voy a hacer es colocar mi multímetro aquí. Ahí tengo positivo, donde se unen estos dos. Aquí los estoy uniendo con este jumper. Y acá tengo la parte de tierra y acá tengo el positivo. Entonces le doy play. Y aquí tengo 4.29, pero déjenme ver si es el máximo. No, tengo un máximo de 11.9 y un mínimo de 4.29. Así es como quedarían mis resultados. ¿Cuánto les dio a ustedes, muchachos? A mí el máximo 11.95. Ok, aprox lo mismo que a mí. Y el mínimo 3.59. 3.59, menos de un volt de diferencia, pero sí, va bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir sus resultados? Ok, perfecto. Ahora, ¿quién nos quisiera explicar la parte del cuadro de la derecha? Ya tenemos el funcionamiento, ya hicimos el conexionado y no hay ningún problema. Pero como todo, pues nos pide una explicación, ¿no? ¿Cuál sería la explicación del comportamiento de ambos circuitos? ¿Algún voluntario? ¿Qué fue lo que entendió de esta práctica? Digo, sí, sé y lo noto de que se le quedan viendo feo como con algunas dudas, pero precisamente por eso me gustaría saber si alguien ya tiene una idea de qué es lo que está sucediendo, que nos la comparta, ¿no? Yo lo que veo que el comportamiento del primer ejercicio es que tenemos menos voltaje porque la resistencia es muy alta. Entonces ahí hay una variación, bueno, no una variación, sino que hay menos voltaje en la representación ya físicamente. Y en el segundo ejercicio, el valor del fotorresistor pues es muy bajo, por eso se alcanza a apreciar que hay menos caída de tensión. Excelente. ¿Alguien más? Sí, es como si fuera la inversa, pero ¿por qué? De manera directa, pues realmente ambos son como de manera directa. Lo único que estamos cambiando aquí es el orden de los elementos. Pero lo que nos interesa saber es por qué, qué está sucediendo. Su compañero ya dio una idea muy buena sobre la resistencia, que es muy alta. ¿Alguien más tiene alguna idea? Pues esa variante es por la resistencia variable, ¿no? Válgame la redundancia, a final de cuentas. Sí, no, bueno, la variación obviamente la ocasiona el LDR, ¿no? Que es la resistencia que está cambiando. Pero aquí lo importante es, si comparamos ambas lecturas del desarrollo del cuadro A con el desarrollo del cuadro B, observen que la primera lectura del primer cuadro, el primer valor nos daba muy cercano a cero, ¿sí? Nos daba por debajo de un volt.
y el segundo valor nos daba por abajo de 10 volts. Ahora, comparando esto con la tabla del desarrollo B, el valor mínimo ya no nos daba tan bajito, nos daba 4.29 tengo yo, y el segundo valor nos da un valor muy cercano al total de la fuente, que eran como 10, 12, perdón, 10 o 11 o volts, ¿cierto? Sí. Ok, ¿y qué fue lo que cambió aquí? Que realmente es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué fue lo que cambió? Si nosotros no tenemos otra cosa más que los mismos elementos colocados de manera distinta, como lo comentó su compañero, lo que está pasando es lo siguiente, observen. Cuando entra la corriente, supongamos que la corriente entra por positivo, ¿no? Cuando entra la corriente por aquí, ¿cuál es el primer elemento con el que se topa? Una resistencia de 100 kilos. ¿Recuerdan? Kilo ohms. ¿Recuerdan cuánto era cuánto medía su LDR? ¿Medía más o menos que eso? Menos. Entonces la resistencia de 100 es más grande que el LDR, por lo cual al ser más grande tumba mayor voltaje, ¿están de acuerdo? Entonces el punto que nosotros estamos midiendo aquí, de aquí, entre ambos elementos, es menor porque ya está absorbiendo, digámoslo así, ya está teniendo una caída de tensión mayor por esta resistencia y por ende el restante únicamente lo cambiamos con una resistencia en paralelo que sería esta parte de aquí con el LDR. Ahora, cuando nosotros invertimos los papeles, primero se topa con una resistencia pequeña, por eso es que deja pasar más voltaje, ¿sale? Eso es lo único que está sucediendo. Al momento de que nosotros le aplicamos más o menos luz, estamos incrementando el valor de lo que en los videos, en el tema de la clase pasada, conocimos como la RT, que es la resistencia total o la suma de todas las resistencias. Entonces, en este caso, la RT va a ser igual a la R1, que es la resistencia de 1000 ohms, más el LDR. Entonces, la explicación sería de la siguiente manera. Aquí, como se topa primero con una resistencia muy grande, pues nos está tumbando muchísimo, nos está generando una caída de tensión grande. Y en el segundo, como se topa con una resistencia más chica, la caída de tensión pues no es tan representativa. Entonces, así, con sus propias palabras, muchachos, hay que ponerles aquí qué fue lo que entendieron de esta práctica, ¿no? Así de, yo comprendí que bla, 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 bla. Y en esta, con la resistencia, bla, 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 bla. ¿Sale? Hay que complementar esa práctica ahí. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, ninguna, profe. Ok, ¿les parece si pauso el video en este punto? Sí.